¿La tienen todos? Señor. Señor. ¿Sí? Bueno, listo. Pero aquí tenemos la guía. ¿Ya están mirando la pantalla? No, señor. No, señor, profe. ¿No? Allá. Ya. No, señor. Bueno, ahora sí, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Señor, Bueno, profe. listo. Sí, señor. Listo. Entonces, aquí ya vemos en pantalla la guía número 5. En estados de desempeño. Esta vez se hizo separado, ¿no? Matemáticas iba con artística, pero entonces se separó. Yo voy a trabajar aquí solamente los temas de matemáticas y el profesor Roberto es el que les envía la guía de artística y pues ahí les dice qué deben hacer, ¿listo? Acá pues están los, los pensamientos de matemáticas, los desempeños, perdón. Están cada uno de los pensamientos que vamos a ver en esta guía. Está la fecha de inicio, que es el 28 de junio, finaliza el 30. Y bueno, aquí están los datos míos, el celular y el correo en el cual deben enviar los trabajos. ¿Listo? Como ustedes ya saben, pues estamos trabajando por proyectos y para este tercer periodo se colocó el siguiente proyecto. Como araucano propio o por adopción, ¿qué estoy aportando a su grandeza? Bueno, entonces acá es que continuando con la metodología, en ese tercer periodo vamos a enfocar con la siguiente propuesta. Como araucano propio por adopción, ¿qué estoy aportando a su grandeza? Con el propósito de identificar y retomar acciones que conduzcan a establecer cuál es mi aporte a esta hermosa ciudad para que progrese desde mejor como estudiante, vecino y ciudadano. ¿Listo? Entonces ese es el proyecto. Lo que deben hacer ya de producto final se les hará llegar en la guía 6. ¿Sí? En la guía 6 ahí viene cuál es el producto final que deben hacer y cómo lo deben hacer. Bueno, ¿preguntas ahí? ¿Alguna duda? No, señor. Bueno, No, señor. No, señor. De mi parte ninguna, profe. bueno, entonces mire, como No, ustedes ya señor. vamos a llevar la metodología, al principio pues en la parte de exploración vamos a ver unos videitos de cada tema. Ya, entonces aquí hay 2, 3, tenemos 4 temas acá para este, 4 o 3 temitas. Pues vamos a ver el primero, que son movimientos en el plano, que es lo que es traslación y reflexión. ¿Ya? Entonces vamos a ver el primer videito que aparece aquí. Vamos a estar atentos, escuchando el video, para que podamos entender y que nos quede más fácil cuando demos la explicación. ¿Listo? Atentos, por favor. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de el plano cartesiano y ahora vamos a ver cómo hacer traslaciones de figuras en el plano cartesiano. Y de una vez vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a trasladar la figura que une estos tres puntos, menos 5,1, menos 4,5 y menos 1,3. Esa figura la vamos a trasladar 5 unidades a la derecha. Lo primero que hacemos pues es ubicar esos puntos. El punto A, menos 5,1, menos 5,1. El punto B, menos 4,5. El punto C, menos 1,3. Aquí está el punto A, aquí está el punto B y aquí está el... Fíjense que ahí estamos de una vez recordando lo que es la ubicación de puntos en el plano cartesiano. Eso lo vimos el último tema, ¿recuerdan? Entonces vean, primero se ubica el punto que está acá en el eje X y después en el eje Y. Entonces
Menos 5,1. Busco el menos 5 y 1, pues ya saben que me muevo hacia arriba porque es positivo. Hacia abajo no puedo porque es negativo, entonces menos 5,1, este es el punto A. El punto B, menos 4,5, entonces menos 4. Busco entonces por esta misma línea, busco el 5, que es este acá, entonces ese es el punto B. El punto C, menos 1,3, el menos 1 en X, 3 en Y, y ahí está el punto, que es el punto C. ¿Listo? Debe estar claro, ¿no? Esta parte de ubicar puntos, porque para este tema que vamos a ver, debemos tener presente la ubicación de puntos en el plano cartesiano. Si no tenemos claro eso, no podemos hacer esa temática. ¿Listo? ¿Alguna duda de esos tres puntitos? No, señor. Bueno. No, señor. Continuamos, No, mira. señor. Vamos a unir esos puntos para saber qué figura es. En este caso es un triángulo y esa figura la vamos a trasladar 5 unidades hacia la derecha. Entonces, para trasladar una figura, lo único que tenemos que hacer es trasladar cada uno de los puntos, las unidades que nos diga el ejercicio. En este caso, como vamos a trasladar 5 unidades hacia la derecha, pues empezamos a trasladar el punto A 5 unidades hacia la derecha, luego el B y luego el C. Entonces, el A, 5 unidades a la derecha, 1, 2, 3, 4 y 5. Ya corrimos el punto 5 unidades, entonces aquí ahora va a quedar el punto A', puede ser. ¿Por qué? Porque es el punto A que lo trasladamos 5 unidades. Lo mismo hacemos con el punto B, entonces 5 unidades, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí ahora va a quedar el punto B trasladado, lo colocamos como B'. El nombre es lo de menos, lo importante es que traslademos todos los puntos 5 unidades. Si es una figura de 4 o de 5 puntos, todos los 5 puntos los trasladamos, o todos los 4 puntos. Estas líneas no hay necesidad de hacerlas, yo simplemente las hago por la explicación. Ahora trasladamos el punto C, una unidad, 2, 3, 4 y 5. Como se dan cuenta, pues yo cuento 5 cuadritos porque Bueno, miren, el punto acá es, o la clave acá es tener en cuenta cuántas unidades me dicen y hacia qué dirección. ¿Listo? Entonces, ya está acá la figura que es un triángulo y está con el punto A, el punto B y el punto C. Entonces, miren, como este punto está acá en el menos 5 y me toca mover las 5 unidades, entonces yo empiezo a contar, miren. Acá, al 4 sería una unidad. Al menos 3, 2 unidades. Al menos 2, 3 unidades. Al menos 1, 4 unidades. Y acá, a este punto, que es el punto 1, serían las 5 unidades. Entonces ya le coloco que es la A'. El punto B está aquí en el menos 4, miren. Entonces, acá sería una unidad, 2, 3, 4 y 5. Pero llevo la misma línea de donde está el punto. Pues ya sé que va en 1, pero coloco la línea, el punto, en la misma línea donde está la figura inicial. Entonces aquí me queda B'. ¿Listo? Con el punto C es exactamente lo mismo. Está aquí en menos 1. Ojo, toca trasladar las 5, pero por la misma línea donde está el punto C. Entonces aquí empiezo. 1, 2, 3, 4 y 5. Van menos 4, pero ¿dónde? Por la misma línea de la figura del punto inicial. Acá este sería el punto C. ¿Quedó clara esa parte o tienen alguna pregunta? Sí, señor. ¿Preguntas? No, señor. ¿No? Ojo acá aquí. No, señor. Miren, cuando ustedes van a contar, es como cuando uno va a empezar a caminar, ¿cierto? En algunos casos hay estudiantes, no estoy diciendo que sean ustedes, ¿no?
sino que cuando uno dicta las clases, generalmente se da cuenta que los estudiantes empiezan a contar desde acá. Entonces cuentan 1, 2, 3, 4 y 5, y no, así no es porque les queda mal. Entonces yo les coloco el ejemplo siempre a ellos, es como cuando usted va a empezar a caminar. Entonces usted se para y, por ejemplo, empezó con el pie derecho o con el pie izquierdo, no importa con cuál, pero hasta que usted no saque el pie y lo coloque adelante, no empieza a contar, ¿cierto? Aquí pasa igual. Si yo estoy aquí parado, yo empiezo a contar es cuando me empiezo a mover. Entonces, si estoy en el -5 y paso acá, pues ya sería un punto. Yo no puedo decir, parar aquí y decir 1. No. ¿Cierto que no? ¿Quedó clara esa parte? Sí, señor. Sí, señor. Listo, continuamos, estoy viendo el video. Como se dan cuenta, la figura tiene que quedar exactamente con la misma forma y simplemente que la corrimos de acá 5 unidades hacia la derecha. A veces en algunos ejercicios le dicen a uno, corra las 5 unidades a la derecha y después, supongamos, y después 4 unidades hacia abajo o 6 unidades hacia abajo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer eso. Aquí ya la corrí 5 unidades a la derecha, ahora la voy a correr 6 unidades hacia abajo. Entonces hago exactamente el mismo proceso, pero ahora ya no cojo esta figura, sino esta, porque si me dice primero 5 unidades y después 6, entonces 5 unidades, y ahora esta es la que voy a trasladar 6 unidades hacia abajo. ¿Qué hacemos? Cada uno de estos puntos lo trasladamos 6 unidades hacia abajo. En este caso ya no voy a hacer estas líneas, entonces el punto A' lo traslado 6 unidades hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Digamos que le voy a colocar el punto A o el nombre A doble prima, porque ya lo trasladé 2 veces. Ahora el punto B también 6 unidades hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí iría el punto B doble prima y el punto C también 6 unidades hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí va a ir el punto C doble prima. Unimos los puntos y este es el resultado. Obviamente tiene que quedar la figura exactamente igual, solamente que es como que la corrimos nada más. Como siempre, por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Entonces ustedes van a trasladar esta figura en este caso tiene 4 puntos. Acuérdense que cuando tiene 4 o más puntos, siempre se debe unir el punto A con el B, luego el B con el C, luego el C con el D y por último, que es como que la corrimos. Bueno, entonces, ¿se dieron cuenta de lo que pasó acá? Esta figura le pidieron trasladar las 5 unidades a la derecha, ¿cierto? Ya está. Eso es lo que tienen que hacer, es esta. Lo que hizo acá el señor del video fue que movió esta 5 hacia abajo. De pronto hay ejercicios que le dicen eso, ¿no? Pero en este caso, lo que había que hacer era trasladarla de aquí para acá, ¿ya? Hay veces que le dicen a uno, traslada esta figura de aquí para acá, y luego, a la figura que ya le pareció trasladada, aplíquele otra traslación. Entonces eso ya es diferente, ¿cierto? En este caso solamente era hacer esto que están ustedes mirando acá. ¿Alguna pregunta? No, señor. No, señor. No, señor. Bueno, entonces si yo les pregunto a ustedes qué es traslación, ¿ustedes qué me dicen? Cuando ustedes escuchan la palabra traslación, ¿qué es? Hacer una figura a otra parte. Sí, pero no, bueno, no hablemos de figuras. Por ejemplo, yo estoy acá trabajando en la ciudad de Arauca. Entonces, yo quiero que Trasladar como caminar. Quiero trasladar, o sea,
Eso, entonces, por ejemplo, quiero pedir un traslado hacia Bogotá. Pues fíjense que eso significa trasladar es mover algo que está en una parte y moverla a otra parte, ¿cierto? Eso es trasladar. Y entonces, para que tengan en cuenta, en la traslación solamente les van a dar a ustedes dos cositas. Uno, hacia dónde debe trasladarlo. Que puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Cierto? Esas son las 4 opciones. Y también le deben decir cuántas unidades. No solamente hacia dónde, sino cuántas. ¿Claro? ¿Claro la parte? ¿Preguntas? No, señor. Bueno, ese es el primer temita. El otro, ese que les voy a presentar aquí también, con un pequeño videito, ya es reflexión. Vamos a mirarlo de qué trata. Que es la simetría axial. Y pues vamos a hacer este ejemplo. La reflexión, lo primero que les quiero decir es, la reflexión o la simetría axial es prácticamente lo mismo. Aquí lo vamos a explicar las dos cosas. En este caso vamos a hacer este ejercicio. Hay la reflexión de la figura que une estos 4 puntos. Entonces vamos a encontrar la figura y vamos a hacer la reflexión. Vamos a mirar dependiendo del eje que queramos. Por ejemplo, acordemos que se puede hacer la reflexión con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Obviamente lo primero es dibujar el plano cartesiano y se llama reflexión o también se llama simetría axial porque dependemos de un eje de simetría. Ya lo vamos a ver aquí con un ejemplo. Lo primero de lo que tenemos que hablar es de cómo se refleja un punto. Por ejemplo, si yo tengo este punto, en este caso es el punto menos 3,2, voy a llamar ese punto como el punto M. Si me dicen este punto refléjelo con respecto al eje Y, entonces tengo que ver que este punto voy a tener en cuenta como si el eje Y fuera un espejo. Entonces al tener el espejo aquí, el punto se refleja y en el espejo lo veríamos como en la parte de atrás. Es muy sencillo, lo que tenemos que hacer es mirar cuál es la distancia desde ese punto al eje Y seguir de largo, digámoslo así, otra vez la misma distancia. Por ejemplo aquí, la distancia entre el punto M, voy a trazar aquí una línea, que esa línea es una línea imaginaria. La línea tiene que ser perpendicular al eje de simetría. En este caso vamos a hacer la simetría con respecto al eje Y. Por eso voy a trazar una línea perpendicular al eje Y medimos esa, bueno, aquí generalmente esa línea la alargamos. ¿Por qué? Porque la reflexión va a ser al otro lado del eje Y. Entonces aquí la distancia entre el punto y el eje Y es de 1 unidad, 2 unidades y 3 unidades, o en este caso 3 cuadritos. Y la reflexión sería medir otros 3 cuadritos para el otro lado, o sea, 1, 2 y 3. Y aquí queda ese punto reflejado, o sea que aquí estaría el punto M'. Y ya hicimos la reflexión con respecto al eje Y. Pero ¿qué pasa si me dicen no lo refleje con respecto al eje Y? Aquí ya terminamos ese ejercicio, ya reflejamos el punto M con respecto al eje Y. Pero ¿qué pasa si me dijeran no lo refleje con respecto al eje Y, sino con respecto al eje X? Entonces ya lo que tendríamos que hacer sería trazar esa misma línea, pero ahora hacia el eje X, perpendicular al eje X, o sea, en este caso la línea sería esta, y la seguiría de largo. ¿Sí? Esa línea tiene que formar ángulo recto con respecto al eje de simetría, que en este caso, en el segundo ejemplo, es el eje X. Miramos la distancia entre ese punto y el eje X, obviamente la distancia mínima, que por eso es una línea perpendicular, que en este caso es un cuadrito y 2 cuadritos, y para hacer la reflexión, pues contamos 2 cuadritos, pero ahora para el otro lado, entonces un cuadrito y 2 cuadritos. Aquí es. Bueno, miren, este tema se llama reflexión, ¿ya? La reflexión, lo que me dice a mí, o lo que me toca tener en cuenta más bien, es
qué distancia hay hacia donde me estén pidiendo que haga la reflexión y esa misma distancia hacerlo en el otro lado. Entonces, ¿cómo así? Bueno, aquí me están dando un ejemplo con un solo punto. Él ahorita más adelante va a hacer un ejemplo con esta figura. Entonces, el punto M está en menos 3,2, ¿cierto? Entonces, solamente cuando hablo de reflexión, solamente hay dos opciones. Reflejarlo con el eje X y reflejarlo con el eje Y. No hay más porque no hay más ejes. X y Y. Entonces, y aquí no me van a decir cuántas unidades, ¿no? Aquí me toca contarlas. Entonces, de aquí al eje Y, voy a hacer primero con el eje Y. Al eje Y, ¿cuántas unidades hay? Entonces yo cuento. Hay una, es esta, una, hay dos y hay tres. Entonces, esa misma cantidad la voy a contar hacia el eje Y, ¿ya? Que en este caso serían 3. Entonces, estoy acá, 1, 2 y 3. Y ese punto que me salió, yo lo coloco acá, es M'. Entonces, este es el punto reflejado de este que está acá con respecto al eje Y. ¿Listo? Ahora, si me piden reflejar ese punto con respecto al eje X, entonces ya sé que me toca es tener en cuenta el eje X. Si estoy acá parado, entonces yo cuento cuántas unidades hay del punto al eje X. ¿Cuántas hay? Hay una y hay dos. No hay más. Esa misma cantidad de puntos la voy a contar hacia abajo. Entonces, 1 y 2. Y ese puntico que está ahí es M', pero con respecto al eje X. ¿Quedó claro o hay alguna duda? Por de mi parte no, profe. Pregunten, lo que no entiendan, pregunten. ¿No? ¿Ninguna? De mi parte tampoco hay preguntas. Bueno, miren, ese ejemplo que les acabé de dar es de un solo punto. Ahora, aquí en el video, van a representar una figura que está acá, ¿ya? Y van a mostrar cómo se hace la reflexión con respecto al eje que le va a decir ahí. Atento entonces. Reflejar una figura, lo que tendremos que hacer es esto. Entonces, en este ejemplo vamos a hacer la reflexión con respecto al eje de simetría que vamos a tomar, el eje Y. Ya saben que se podría con el eje X, vamos a hacer el ejemplo con el eje Y. Lo primero, pues obviamente es ubicar los puntos. El punto A, que es el punto menos 4,3, menos 4,3. Aquí está el punto A. El punto B, menos 3,5. Aquí el punto C, menos 1,2. Voy a ponerle los nombres, el punto A, el punto B, el punto C, y el punto D, menos 2,1, menos 2,1. Este es el punto D. Unimos los puntos para encontrar la figura. Entonces, lo que vamos a hacer es reflejar esta figura con respecto al eje Y, que en este caso, ese eje Y se llama eje de simetría. Por eso era que les decía que reflexión es lo mismo que simetría axial. Entonces, como les decía, aquí en este caso esta figura tiene 4 puntos. Lo que tenemos que hacer con esos 4 puntos es lo mismo que les expliqué con el punto M. Entonces voy a empezar con la letra A. Esta línea no hay que hacerla porque esta línea es una línea imaginaria, pero recuerden que va a ser una línea perpendicular al eje Y, y entonces contamos la distancia entre ese punto y el eje Y, que en este caso es 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, y contamos la misma distancia hacia el otro lado. Entonces, 1 unidad, 2, 3 y 4,
Y aquí queda el punto A' o A reflejado. Lo mismo hacemos con los otros 3 puntos. Vuelvo a decirles, estas líneas no hay necesidad de hacerlas. Generalmente los profesores las hacemos para que los estudiantes pues, nos comprendan un poco mejor. Entonces aquí contamos la distancia entre la B y el eje X, 1, 2 y 3. Y medimos esa misma distancia, 1, 2 y 3. Aquí queda el punto B' o B reflejado. El punto C sería aquí, la distancia es un cuadrito, entonces contamos un cuadrito hacia el otro lado y me queda el punto C reflejado, y lo mismo con el punto D, 2 unidades, entonces contamos 2 unidades hacia el otro lado y me quedó aquí el punto D reflejado. Lo último pues es unir esos puntos y ya hemos reflejado la figura. Como les decía, esto es como si fuera un espejo, y el espejo es como si hubiéramos cogido esta página, digámoslo así, y la hubiéramos volteado hacia acá, y por eso queda la figura reflejada también. Bueno, entonces si se fijan, en el caso de la traslación, la figura me queda exactamente igual. ¿Ya? Cuando hablo de traslación, la figura me queda exactamente igual. No sufre ningún cambio. Pero cuando se habla de reflexión, es como si yo doblara aquí hago de cuenta que está en un papel. Entonces, como si yo lo doblara y mandara esta parte para allá. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Pues porque yo estoy teniendo en cuenta las distancias que hay de cada punto al eje que me están pidiendo. Entonces, como es al eje de simetría Y, pues hagamos la prueba. Miren, el punto D, ¿cuánta distancia hay? Hay 1, hay 2. Entonces yo cuento 2 de para acá. Ojo que teniendo en cuenta el eje lleno. Entonces 1 y 2. Coloco puntico ahí, coloco de prima. Prima es este que se coloca acá, este palito, ¿listo? Tengan presente eso. El punto C, ¿cuánta distancia hay? Solamente hay una distancia. Entonces desde acá hasta acá cuento 1. Coloco el puntico ahí. ¿Listo? Sería la C'. Del punto A al eje Y, ¿cuánta distancia hay? Hay 1, hay 2, hay 3, hay 4 espacios, 4 unidades. Les voy a contar 4 unidades para allá. 1, 2, 3 y 4. Ahí coloco el puntico, sería la A'. Del punto B, ¿cuánta distancia hay? Hay 1, hay 2, hay 3 unidades. Entonces cuente para A3. 1, 2 y 3 unidades. Coloco B'. Uno de los puntos, y fíjense ustedes, la figura que aparece ahí, esto no es igual, ¿cierto? En el sentido como está la imagen, no es igual. Es como si se le hubiera dado la vuelta y me quedó ahí, ¿ya? Si hubiera sido, vamos a ver si podemos hacerla acá, aquí mismo, utilizando esta herramienta. Vamos a utilizar el eje Y, el eje X, perdón, el eje X como eje de simetría. Hagamos de cuenta que me dieron esta figura, ya después de ubicar los puntos que me dieron acá, me salió la figura. Hagamos de cuenta que me dicen aplique el eje de reflexión X, el eje X. Pues vamos a hacerlo. ¿Cuántas unidades hay en el punto D de acá hasta acá? A ver, vamos haciéndolo entre todos. Ustedes me van ayudando. ¿Cuántas unidades hay de acá a acá? Una. Una sola, ¿cierto? Entonces cuento una. De acá hasta acá. Coloco acá. Este es el puntico. Y este sería ¿de qué? De prima. ¿Cierto? Bueno. En el punto C, ¿cuánto hay de acá hasta el eje X? ¿Cuántas unidades? 2. Hay 2, ¿cierto? Muy bien. Pues, ¿qué hago? Pues desde acá cuento 2. 1 y 2. Aquí coloco el puntico. Y esa sería C'.
prima. Del punto A al eje X, ¿cuántas unidades hay? 3. Hay 3, muy bien. Mírenla, 1, 2 y 3. Entonces, por este mismo orden, cuento 3. 1, 2 y 3. Acá es el punto. ¿El punto qué? 3. El punto A prima. Y el último, que es el punto B. ¿Cuántas unidades hay de acá hasta acá? 5. Muy 6. bien. No, 6 no, 5, mire. Cuento, 1, Ah, sí, 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 son 2, 5. 3, 4 y 5. Entonces empiezo. 1, 2, 3, 4. Bueno, por acá me queda bien lejos porque no está el 5 ahí. Pero va acá. Ese puntico que está es el punto B, B'. Listo. ¿Y ahora qué hago? Pues unir todos los puntos. Bueno, aquí no me va a quedar tan derecho porque obviamente es aquí a pulso, ¿no? Pero ustedes como tienen cuaderno allá, cuadriculado bien chévere, pues les va a quedar bonito. Acá, miren, 1. Ojo que yo esto lo hago así porque aquí no hay regla, ¿no? Pero ustedes en el cuaderno sí me lo deben hacer bien hechecito. Acá. Y acá. Acá. Entonces fíjense, que me queda diferente. Es como si yo hubiera agarrado esta parte de acá y la hubiera doblado, esta parte la hubiera doblado de para acá, ¿cierto? Es como si yo hubiera doblado esto, miren, allá me quedó. Esta parte me quedó acá, este lado es este lado de acá es este, y este lado de acá es este lado. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, señor. Sí, señor. ¿Alguna pregunta de la reflexión? No, señor. No, señor. Bueno, entonces yo tengo No, una señor. preguntita. Cuando voy a hacer una reflexión, ¿qué debo tener en cuenta para poder hacerlo? Son dos cosas nada más. ¿Señor? Cuando voy a hacer una reflexión de una figura, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Las unidades? Las unidades es una cosa. Listo, muy bien. Y la otra, que tiene que ver con las unidades. Que va a sufrir cambios. No, son dos cositas que nos toca tener en cuenta. Miren, una es la cantidad de unidades. Y la otra, que es la más importante, es el eje. Me pueden decir al eje Y o al eje X. Por eso le decía que las unidades tenían que ver con la segunda cosita, ¿ya? Porque acá me dicen, está la figura y me tiene que decir el ejercicio a cuál de los dos ejes le voy a aplicar la reflexión. Entonces, si es al eje Y, fíjense que la cantidad de unidades de cada punto a ese eje Y es muy diferente a la cantidad de unidades que hay del punto al eje X. ¿Ya? Entonces, ¿quedó claro la parte? Sí, señor. Bueno, listo. Vamos a terminar de ver el video para poder hacer entonces esta parte. Que
que hacer sería coger esta figura y pasarla hacia abajo, porque sería con respecto al eje X. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Entonces, ustedes van a hacer la reflexión de esta figura. En este caso, esa figura tiene 5 puntos. Acuérdense que siempre se une el punto A con el B con el C con... Bueno, aquí ya les deja son estos ejemplos, ejercicios, pero eso no lo vamos a hacer. Vamos a tener en cuenta ya la parte de la guía como tal. ¿Listo? No puedo bajar esto. Bueno, listo. Entonces, ya continuamos con esta partecita acá. Eso es lo del tema de hoy solamente. Esto que está más adelante son los temas que vamos a ver las siguientes semanas. Bueno. Acá donde empieza ya la parte de aclaración, ¿sí? Es lo que estoy aprendiendo. Entonces, en esta parte, pues ya aparece lo que yo les decía. Todo lo que les acabo de explicar en el video es lo mismo que está acá, solo que aquí pues está escrito, ¿ya? En la parte del video, pues yo se los estaba explicando, por así decir. Pero lo que está acá es exactamente lo mismo, miren. Traslación es el movimiento directo de una figura en la que todos sus puntos, entonces, se mueven en la misma dirección y se mueven la misma distancia. Entonces, este barquito lo voy a trasladar de acá a acá. Ya les expliqué a través del video cómo es que se hace, ¿cierto? Dice, el resultado de una traslación es otra figura idéntica que se ha desplazado una distancia en una dirección determinada. Cuando movemos un mueble en una misma dirección, lo estamos trasladando. El tren se traslada a lo largo de una vía recta. El ascensor nos traslada de una planta a otra. Estas y muchas otras más son situaciones en las que el movimiento de traslación está presente en nuestras vidas. Vean, hay más ejemplos. Entonces, como yo les decía, el ejemplo que les di al principio, está también esta parte acá. Nos dice, vean, el tren se traslada a lo largo de una vía recta. Si trasladamos un mueble, cuando estamos utilizando el ascensor, miren, acá de una parte, de un piso a otro, ¿cierto? Bueno, y aquí en esta parte, pues hay más ejemplos. Tenemos 2 ejemplos. Me están dando este triángulo, me dicen trasladar los 7 unidades hacia la derecha. Entonces vean, empiezo punto por punto. Entonces de punto N, empiezo a contar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está el punto N'. El punto M, cuento 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. M'. El punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El punto O'. Y uno de las líneas y ya me quedó el triángulo trasladado. Recuerden que en la traslación no se pierde la figura, sigue siendo la misma. ¿Ya? Acá pues, ya en la parte de abajo, hay ejercicios que, bueno, le pueden a usted pedir que escriba las coordenadas de la nueva figura. Entonces, no hay problema, usted solamente la coloca, ¿cierto? Por ejemplo, acá estaba M, estaba menos 4,1. Y ahora quedó en 3,1. Vean. ¿Ve? No hay inconveniente con eso. Y en este punto de acá está un polígono, que tiene 4 lados. Nos están pidiendo que trasladarlo 3 unidades hacia abajo. No, espera un momento. Dice el polígono TQRS prima. Ya.
es la imagen del polígono PQRS que se trasladó 3 unidades hacia abajo. O sea que este es el movimiento ya trasladado. Me están pidiendo que diga, o que dibuje, mejor, el polígono inicial. Recuerden que este se trasladó 3 unidades hacia abajo. Entonces, como ya este es el polígono final, el que me quedó después de aplicar la traslación, me están pidiendo que represente el polígono inicial, es decir, al polígono que se le aplicó la traslación. Pues como me dice que le aplicaron la traslación y estaba 3 unidades abajo, pues fácil. Entonces el polígono inicial pues estaba 3 unidades hacia arriba. Entonces cuento 3 de cada punto. Aquí P, Q cuento 3, 1, 2, 3 me queda acá, del S, 1, 2, 3, del R, 1, 2, 3. ¿Ya? Armamos la figura y este polígono que está acá, que está ustedes mirando, fue al polígono que se le aplicó la traslación de 3 unidades hacia abajo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Una preguntita? No, señor. ¿Está claro? ¿Ah? Sí, señor. Sí, Bueno. señor. Bueno, y el otro temita es lo de simetría. En la parte de simetría, pues, esto ya les explicaba que toca tener en cuenta el eje, ¿no? Puede ser el eje X o puede ser el eje Y, el que ustedes quieran, o el que el ejercicio le pida, porque de pronto a ustedes les colocan un ejercicio de proponer alguna figura y aplicar la traslación. Entonces, si a usted no le dicen a cuál eje, usted lo puede hacer con el X o con el Y. A menos de que el ejercicio le diga con el eje X o con el eje Y, pues ya es diferente. ¿Listo? Bueno. Entonces, pues todo lo que está ahí, ya se los he explicado. Vamos a ver los ejemplos. Dice el triángulo con los vértices A menos 2,1, B menos 3,4 y C 0,5. Listo. Esto, ahí ya dibujaron el triángulo. Entonces, me dice acá, reflejar el triángulo a partir del eje de reflexión que pasa por los puntos D menos 2, 2,5 y E 2,0. Ah, bueno, miren, acá salió otra cosita que no les había dicho. Pero es que es bueno ver los ejemplos. Esto, por lo general siempre se utiliza el eje X y el eje Y de reflexión, ¿no? Pero fíjense que acá en este ejercicio, en este ejemplo, me están dando un eje, que no es el X ni es el Y. Pasa por el eje Y, pero no es exactamente el eje Y. Miren, este es otro tipo de ejercicio. Entonces, acá en esta parte, trazamos el eje de reflexión que me están dando con estos puntos. ¿Ya? 2,5 y 2,0. Están los dos puntos, paso la línea y voy a aplicar la reflexión sobre esta recta que está acá. Entonces, ¿cómo hago? Entonces ya sé que solamente me toca contar las unidades que hay de cada punto al eje que me están dando. Entonces cuento 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Ojo, a partir del eje, ¿no? El punto B, ¿cuántos hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces cuento 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me queda B'. Y el punto C, hay 1, hay 2. 1 y 2. Pues ya aquí con esto armo yo el triángulo. Miren, ya me quedó el punto A, B y C. Lo uní y ya me quedó reflejado, teniendo en cuenta
El ejercicio me está dando un eje para poder hacer la reflexión. ¿Listo? ¿Preguntitas? ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Hay alguna pregunta de eso? No, señor. ¿Ninguna Parte no, pregunta? Bueno, muy bien. Esto quería, bueno, esta parte, pues ya con eso finalizamos lo que debíamos haber visto para hoy. Reflexión, que también se llama simetría, ¿no? Reflexión o simetría. Y traslación. Esas eran las dos cositas que íbamos a ver el día de hoy. Ahora pues les voy a explicarles la actividad que deben hacer hoy. Recuerden que vamos a seguir igual. Yo les explico, les explico la actividad, les explico el tema, después la actividad que deben hacer. Si alcanza el tiempo, pues les dejo un poquito de espacio como para que vayan haciendo una vez eso y no queden al final con todas las actividades por hacer. Entonces, bien, la actividad es esta. A ustedes ya les están dando acá una figura, es un triángulo, ya está con los vértices, no tienen que ubicar puntos, ya están ubicados, ya cada puntico tiene acá su pareja ordenada, ¿cierto? Y tienen que hacer estos ejercicios que dice abajo. ¿Qué tienen que hacer? Trasladar las 3 unidades hacia arriba. Entonces, la trasladan hacia arriba. El siguiente punto, trasladar las 4 unidades hacia la derecha. Entonces, cuentan 4 puntos para acá. Trasladar las 5 unidades hacia abajo. Cuentan 5 de cada punto y la trasladan. 6 unidades hacia la izquierda, entonces mueven 6 para allá. Bueno, todo esto de acá es traslación. Traslación. Acá solo hay un punto bueno, de entonces reflexión. cuando se descanse y usted pueda decir Es sobre el lo que eje le Y. dije, Me escribe o me por acá manda un micrófono abierto, y me viene a buscar. O yo, por favor. si no puede, pues, Nicole y Alexa. Nicole, gracias, Nicole. Bueno, entonces todo esto es traslación y solamente van a hacer una reflexión sobre el eje Y. Y el segundo punto es contestar una pregunta que está acá. Escribe verdadero o falso y explica por qué la figura de abajo, o sea, esta de rojo, es un reflejo de la original. O sea, la original es esta que está acá. Y hay que explicar si esta figura de aquí abajo es un reflejo o no de esta. Entonces, dejo ya queda la pregunta como abierta para que usted diga si la figura de rojo es la figura reflejo de la original porque y da sus apreciaciones ahí. Y el punto B dice, realiza la reflexión de la figura azul sobre el eje Y. Es decir, esta figura que está acá, le van a hacer la reflexión en esta parte de acá, en el eje Y. Esos dos punticos de la actividad para hoy. Ya el punto 3 en adelante es para la próxima semana. Bueno, pues ahora sí los escucho. Yo ya hablé bastante. Profe, Entonces, no sé. tengo una preguntita. Sí, díganme. Profe, Díganme. el plano cartesiano que me mostraba de la figura que tengo que rotar, no lo entiendo muy bien. ¿Será que me explican, por favor? Un momentito, ya. Ya les comparto una pantalla porque ya la había quitado. ¿En la actividad me dices? Sí, señor. ¿Cuál? ¿El primer punto? ¿O el segundo? En esa figura, profe, no entiendo. ¿En esta? No, la de arriba. ¿Ah, la de arriba? Sí.
Sí, señor. ¿En esta? Ajá, o sea, no entiendo cómo utiliza el plano cartesiano. Ah, no, lo que pasa es que acá, bueno, esa parte pues yo ya la había explicado la vez pasada. Miren, el plano cartesiano es todo esto y es todo esto de para arriba. Lo que pasa es que usted encuentra a veces textos o en internet encuentra que como solamente van a utilizar esta parte, pues lo hacen más grande para acá y aquí no lo hacen tan grande, ¿ya? Y pues también eso depende de lo que ustedes vayan a hacer. Por ejemplo, miren, si a ustedes le dicen traslade 6 unidades hacia la izquierda, entonces me toca hacer esto más grande para allá, para poder ubicar la figura a este lado, ¿ya? Entonces yo tengo, o no es necesario ponerme a hacer acá tantos números a este lado y tantos números acá. ¿Por qué? Porque no lo puedo utilizar, ¿ya? En este caso, por ejemplo, acá me dice, a ver, hacia la derecha, pues esta, traslada esta figura 4 unidades hacia la derecha. Pues entonces me toca como no colocar tantos números acá y para este lado colocar más números porque los voy a necesitar. Miren, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Para poder hacer la figura. Entonces, aquí lo del plano cartesiano, tal vez lo que usted me dice es que no, o sea, lo ve como diferente, ¿no? A lo que yo les presenté la vez pasada. Pero es por eso. Como la figura está acá, en esta parte, pues no es necesario escribir tantos números acá y tantos números en esta parte. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? De mi parte ninguna, profe. ¿No? Háganme un favor. Hoy pues no les puedo enviar el archivo para la encuesta para la asistencia. Entonces, van a escribir acá por el chat, me hacen el favor, van a escribir los nombres de cada uno de los que asistieron, para tenerlos en cuenta acá, ¿listo? Antes de que se vayan, me escriben ahí por el chat el nombre de los estudiantes que asistieron para tener en cuenta la asistencia, ¿listo?